Todo hombre cree que sabe qué posiciones les gustan a las mujeres, pero la mayoría está completamente equivocada. Y no digo esto para provocar, sino para abrir una conversación honesta. Soy doctora Camila Herrera, uróloga, con más de 12 años ayudando a parejas a reconectar y a reconstruir la confianza en la intimidad a lo largo de mi carrera. He escuchado miles de versiones de la misma historia, hombres que se esfuerzan, que aman sinceramente, pero que terminan preguntándose por qué ella parece distante o distraída justo cuando deberían estar más cerca. Y casi siempre la respuesta no está en la pasión, sino en la fisiología, en cómo responde el cuerpo femenino, en lo que necesita para sentirse cómoda, segura y, sobre todo, plenamente viva. En este video no hablaremos de trucos ni de fantasías cinematográficas. Hablaremos de ciencia humana, de anatomía práctica y de respeto. Explicaré las 5 posiciones que las mujeres realmente disfrutan, no por moda, sino porque se adaptan mejor a sus cuerpos. Y también 2 posiciones muy populares que en la práctica suelen causar incomodidad. Pero lo más importante es que aprenderás por qué funcionan ajustando ángulos, ritmo y contacto para que la experiencia sea natural y satisfactoria para ambos. Si te quedas hasta el final, entenderás un principio simple que transforma cualquier relación. La verdadera intimidad no se trata de hacer más, sino de sentir mejor, de leer las señales del cuerpo y de responder con inteligencia. Empecemos. Antes de entrar en las posiciones, hay una verdad simple que cambiará la forma en que entiendes la intimidad. Y si no la comprendes, todo lo demás no tiene sentido. La mayoría de los hombres, incluso los más atentos, cree que el placer femenino depende de las mismas cosas que les dan placer a ellos: ritmo, profundidad e intensidad. Pero el cuerpo de la mujer no funciona así. Su placer se basa en 2 pilares que deben estar siempre presentes al mismo tiempo: un flujo sanguíneo estable y cómodo hacia el tejido pélvico y una estimulación externa confiable justo en la parte frontal de la pelvis mientras ocurre el movimiento interno. Esa combinación de flujo y contacto es lo que permite que el cerebro reciba la señal correcta. Sin ella, incluso si hay afecto o deseo, la sensación se dispersa, se diluye. Durante años, estudios revisados por expertos en medicina sexual han confirmado algo sorprendente. Solo una minoría de mujeres alcanza el clímax únicamente a través del movimiento interno. La mayoría necesita o prefiere una estimulación externa simultánea, porque ahí es donde se concentra el mayor número de terminaciones nerviosas. Por eso, cuando un hombre confía solo en la profundidad o la velocidad sin mantener el contacto frontal, puede sentirse confundido. Piensa que no está haciendo lo suficiente, cuando en realidad está haciendo demasiado de lo incorrecto. He visto parejas casadas durante 20, 30 e incluso 40 años redescubrir su conexión con solo un pequeño ajuste, reduciendo el rango de movimiento y manteniendo una presión frontal constante, nada más. El cuerpo femenino responde al ritmo de la estabilidad, no a la prisa. Y aquí viene otro punto que muchos olvidan: relajar el sistema nervioso. Cuando una mujer está tensa, ansiosa o forzada a adaptarse a un ángulo incómodo, su cerebro interpreta la sensación como algo que debe controlar, no disfrutar. Pero cuando se siente segura y el cuerpo recibe un contacto suave, el sistema parasimpático se activa, la circulación mejora y la sensación fluye de manera natural. Por eso, las posiciones favoritas no son las más llamativas, sino aquellas que permiten un contacto fácil en la parte frontal, ángulos suaves y libertad para moverse sin esfuerzo. Este será nuestro mapa para el resto del video. No buscaremos posiciones perfectas, sino adaptaciones inteligentes que respeten la fisiología y prioricen la comodidad de ambos. A partir de ahora, cada postura que veamos incluirá 3 cosas. 1. ¿Qué la hace especial desde un punto de vista clínico? 2. ¿Cómo ajustarla para mayor comodidad? 3.
¿Qué señales observar para saber si realmente está funcionando? Comencemos con la número 5. La número 5. De lado, la cuchara silenciosa. Esta posición parece simple, casi demasiado cotidiana para encabezar una lista, pero en la práctica clínica es una de las más efectivas y queridas por las parejas que buscan comodidad, conexión y duración. Acostarse de lado reduce el esfuerzo muscular, protege las articulaciones, especialmente en personas mayores de 60 años, y permite una cercanía constante sin perder el contacto visual ni el afecto físico. Desde una perspectiva médica, esta postura mantiene la pelvis paralela, creando un ángulo interno suave y deslizante. Este detalle anatómico es crucial. Evita empujes profundos que pueden causar incomodidad y facilita el control de la presión. Además, permite que una mano quede libre en la parte frontal, ayudando a mantener la estimulación externa que mencionamos antes. El consejo clínico de la doctora Josely coloca una almohada pequeña o una toalla doblada entre las rodillas. Esto alinea las caderas y evita la rotación pélvica que puede causar tensión en la zona lumbar. Mantén el movimiento corto, rítmico, casi como un balanceo suave. La clave no está en la fuerza, sino en mantener el contacto entre la base de la pelvis y la parte frontal del cuerpo. Cuando ese contacto se sostiene, la sensación se multiplica y el cuerpo femenino responde sin necesidad de velocidad. En la práctica, muchas parejas descubren que esta posición se vuelve aún más placentera. Se alternan entre movimientos cortos y un balanceo suave de las caderas. No hay prisa. El secreto es quedarse ahí, respirando juntos, en lugar de buscar profundidad. La número 4. Sentado en el borde o en el regazo, cara a cara. Esta posición es tan íntima como práctica. Una persona se sienta en una superficie firme, como el borde de la cama o una silla estable, mientras la otra se acomoda sobre su regazo mirándose de frente. Beneficios fisiológicos. El contacto visual directo estimula la liberación de oxitocina, la hormona del vínculo y la confianza. El contacto pecho con pecho ayuda a sincronizar la respiración y reduce la tensión muscular, favoreciendo un flujo sanguíneo estable. En este ángulo, la pelvis de la persona sentada permanece fija, mientras la pareja que está encima puede controlar el ritmo y la profundidad. Esta estabilidad transforma la fricción en un movimiento de balanceo, manteniendo una presión constante en la parte frontal de la pelvis, y exactamente donde la mayoría de las mujeres siente mayor placer. Consejo clínico: piensa en rodar y presionar, no en empujar y tirar. Mantén la base de la pelvis en contacto completo. Si quieres variar la intensidad, simplemente inclina el torso ligeramente hacia atrás o hacia adelante para cambiar el ángulo sin perder la alineación. Ambas manos quedan libres. Una puede mantener el equilibrio y la otra puede proporcionar estimulación externa. Además, esta posición es excelente para adultos mayores o personas con movilidad limitada. No requiere fuerza ni flexibilidad y puede mantenerse durante más tiempo sin fatiga. La número 3. Cara a cara acostados, el clásico redescubierto. Algunos la llaman la más tradicional, pues tostotonan, pero cuando se realiza con atención y conocimiento se convierte en una de las más profundas en conexión emocional y física. Cuerpo con cuerpo, respirando al mismo ritmo, permite leer microexpresiones en el rostro, algo considerado en la medicina sexual como un factor de sincronización neuronal. Cuando una pareja puede leer señales de placer o incomodidad, el sistema nervioso se adapta y el cuerpo responde mejor. Desde una perspectiva clínica, la posición cara a cara mantiene un ángulo de penetración neutral que puede optimizarse colocando una pequeña almohada debajo de las caderas de la pareja receptora. Esto inclina la pelvis, alineando la superficie interna con el área de mayor sensibilidad en la parte frontal. El consejo clínico de la doctora Camila: acorta el rango de movimiento y aplica una presión suave hacia adelante al final de cada empuje.
Esta presión constante evita que la sensación se interrumpa y el contacto frontal continuo mantiene la estimulación simultánea que la mayoría de las mujeres necesita. Si quieres más intensidad sin aumentar la profundidad, no uses más fuerza. Cambia el ángulo con una toalla doblada. Pequeños ajustes, grandes resultados. Esta posición también favorece la comunicación no verbal, las caricias, los besos y el contacto visual. Todo esto activa regiones del cerebro asociadas con el placer y la calma. Un cuerpo relajado siente más. La número 2. La mujer encima. Control y confianza. Esta es la posición del control consciente y probablemente la más subestimada por los hombres mayores. Aquí ella define el ángulo, el ritmo y la profundidad. Puede adaptarse en cualquier momento, ajustar su postura y dirigir la sensación hacia donde la percibe mejor. Esto no solo aumenta su placer, sino que también reduce el riesgo de incomodidad o dolor, lo cual es esencial en la edad madura. En grandes encuestas clínicas, la mayoría de las mujeres describe cómo cambia deliberadamente el ángulo de sus caderas para mantener la sensación justo en la parte frontal de la pelvis. Esta posición permite hacerlo de forma natural, sin esfuerzo y con libertad. Consejo clínico. Olvida los movimientos verticales rápidos. Piensa en movimientos circulares o en un balanceo suave, manteniendo la pelvis presionada contra la pelvis de tu pareja. De este modo, el contacto externo permanece constante y el flujo sanguíneo no se interrumpe. Si las rodillas se cansan, existen variaciones seguras. Puedes apoyarte con las manos sobre el pecho de tu pareja o adelantar una rodilla para reducir el esfuerzo muscular. También puedes apoyarte parcialmente en una almohada detrás. Esta posición también tiene un poderoso beneficio emocional. La sensación de autonomía y control aumenta la confianza y la conexión porque elimina el miedo a la incomodidad. Y cuando el cuerpo se siente libre, el placer fluye de forma natural. La número 1, desde atrás, precisión y alineación. Esta posición, a menudo malinterpretada, genera opiniones mixtas en las encuestas. Algunas mujeres la encuentran demasiado intensa, mientras que otras la describen como una de las más placenteras. La diferencia está en los ajustes de ángulo, ritmo y contacto. Cuando se realiza sin atención, puede sentirse demasiado profunda o impersonal, pero cuando se ejecuta con la alineación adecuada, se convierte en una de las más completas. Principio clínico. El secreto está en la inclinación. Si la persona que recibe la posición junta ligeramente las rodillas y rota las caderas un poco hacia adelante, el ángulo interno cambia. En lugar de una presión directa hacia atrás, la fricción recae sobre la superficie interna frontal, donde el tejido es más sensible. Consejo clínico de la doctora Camila. Coloca una almohada debajo de las caderas para ajustar el ángulo con precisión. Usa movimientos deslizantes lentos. No empujes con fuerza. Mantén una mano firme en la parte frontal para asegurar un contacto externo constante. Y, lo más importante, comunica, pregunta, mira, siente. La confianza no interrumpe el momento, lo profundiza. Sí, en estudios recientes, las parejas que aplican estos ajustes reportan un aumento significativo del placer y de la conexión emocional, especialmente cuando el movimiento se mantiene suave, con pausas y respiración compartida. Resumen clínico de la doctora Camila. Todas estas posiciones tienen algo en común. No buscan el rendimiento, sino la alineación. No se centran en la fuerza, sino en preservar el contacto frontal y mantener un flujo sanguíneo constante. Eso es lo que confirma la ciencia y lo que miles de parejas descubren cuando dejan de intentar impresionar y empiezan a escuchar a sus cuerpos. Hasta ahora hemos hablado de las 5 posiciones que con mayor frecuencia favorecen la comodidad, el flujo y la conexión emocional. Pero en mi consulta en la Clínica Mayo, cuando hablo con parejas mayores, y siempre surge la misma pregunta: doctora, ¿qué pasa con las posiciones que se ven en las películas? ¿Realmente son tan buenas como parecen?
La respuesta es clara. No siempre. Algunas se ven espectaculares, pero fisiológicamente son insostenibles o incluso contraproducentes. Veamos las dos más comunes. Una, la posición de pie en la ducha. En teoría parece romántica, espontánea y apasionada. En la práctica, es un desafío físico que el cuerpo femenino rara vez disfruta. Razones médicas. El suelo resbaladizo reduce el control del movimiento, los músculos se tensan para evitar caídas y el agua elimina la lubricación natural. Esto vuelve el tejido más sensible e incluso puede causar pequeñas irritaciones. Además, el ángulo interno casi siempre es demasiado vertical, creando una presión antinatural sobre el cuello uterino. El resultado es incomodidad, tensión y una pérdida completa de la estimulación frontal. ¿Cómo transformarla? Si la idea de un entorno con agua te atrae, simplemente aléjate del chorro directo. Usa una superficie estable como el borde de la bañera o un banco firme donde ambos puedan apoyarse. Esto devuelve el equilibrio y permite contacto visual y frontal sin forzar posturas. El momento conserva la misma atmósfera íntima, pero ahora es seguro, cómodo y real. 2. La posición acrobática con las rodillas cerca de las orejas. Muy popular en Internet, pero casi siempre problemática en la vida real, especialmente para mujeres mayores de 45 años. Razones médicas. Esta posición exige una flexibilidad extrema de las caderas y la zona lumbar. Provoca tensión en los ligamentos pélvicos y puede comprimir nervios en la parte baja de la espalda. Además, el ángulo de entrada suele ser demasiado directo, lo que ejerce presión sobre zonas sensibles. Lo que en pantalla parece profundidad, en el cuerpo a menudo se siente como dolor o exposición excesiva. ¿Cómo transformarla? Para lograr una sensación similar de apertura y cercanía sin causar tensión, coloca una almohada firme debajo del coxis o de las caderas. Esto reduce la flexión de las piernas y suaviza el ángulo interno. Los movimientos deben ser cortos, lentos y acompañados de la respiración. Añadir una mano en la parte frontal o un contacto suave en el abdomen ayuda a mantener la sensación donde el placer realmente se percibe. Ambas posiciones muestran el mismo patrón de error: priorizar la forma sobre la sensación, que es lo contrario de lo que busca la intimidad consciente. Las parejas que más disfrutan entre sí, especialmente después de los 50 o 60 años, son aquellas que leen las señales, se adaptan y sustituyen la tensión por la sincronía. La pasión no se mide por acrobacias, sino por la conexión que se logra sin decir una palabra. En este punto, muchos hombres me preguntan lo mismo durante la consulta en la Clínica Mayo con la doctora Camila Herrera. Entonces, ¿todo se reduce a una sola zona en la parte frontal de la pelvis? No exactamente, pero comprender este principio cambia toda la experiencia. La mayoría de los estudios en medicina sexual realizados en los últimos 20 años, incluida la investigación de la Universidad de Indiana y del Instituto Kinsey, coinciden en lo siguiente. Un pequeño grupo de mujeres puede alcanzar el clímax únicamente mediante el movimiento interno, pero la mayoría necesita o prefiere una estimulación externa simultánea. Y no solo por la intensidad, sino porque esta combinación hace que el cuerpo responda de una manera más equilibrada y placentera. A partir de ahí surge una regla simple y elegante: elegir y ajustar posiciones que mantengan un contacto frontal constante y luego pensar en la profundidad, la velocidad o el ritmo, no al revés. Si se prioriza la profundidad antes de establecer un contacto estable, el placer se dispersa. El cerebro deja de registrar las sensaciones como placenteras y las interpreta como repetición. Por eso, muchas veces lo que parece intensidad se convierte en desconexión. 3 formas prácticas de mantener una sensación constante. 1. Respiren juntos durante los primeros 30 segundos. Puede parecer algo menor, pero no lo es. La respiración sincronizada activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la calma y de la conexión emocional.
Cuando ambos respiran al mismo ritmo, los músculos pélvicos se relajan y la circulación aumenta. Un cuerpo calmado siente más y responde mejor. 2. Acorta el rango de movimiento. En estudios poblacionales, la mayoría de las mujeres que describen experiencias placenteras hablan de movimientos cortos con una presión constante hacia adelante. El cuerpo femenino no necesita grandes entradas y salidas, necesita continuidad. Piensa en balancear, no en empujar. Cuando mantienes el contacto frontal, el flujo sanguíneo se conserva y la sensación nunca se interrumpe. 3. Utiliza apoyos inteligentes. Las almohadas no son una concesión, son herramientas clínicas. Una toalla doblada debajo de las caderas puede cambiar por completo el ángulo interno realineando la superficie de contacto. De esta manera evitas usar más fuerza y logras mayor comodidad y control. En parejas mayores, este ajuste simple puede marcar la diferencia entre el esfuerzo y la armonía, el papel del ritmo y de la conciencia corporal. El ritmo ideal no es ni rápido ni lento, es aquel que mantiene una presión constante en la parte frontal. Durante los primeros minutos, un tiempo estable, casi meditativo, permite que el cuerpo femenino reconozca las sensaciones y las imprima en el sistema nervioso. Solo cuando ella comienza a responder claramente a través de su respiración, de sus movimientos o de algún sonido, la profundidad o la velocidad pueden incrementarse de forma gradual. Hacerlo antes es como construir sobre arena, el cuerpo aún no ha encontrado su base. Y algo fundamental, la presencia mental. El contacto más poderoso no siempre está en las manos o en el cuerpo, sino en la atención. Escuchar, observar, notar cómo cambia su respiración o el tono de su voz es la forma más precisa de guiar el momento sin adivinar. El cuerpo habla. La ciencia solo traduce su lenguaje. Microajustes, inclinación y balanceo. En la investigación médica moderna se describen dos movimientos que, aunque mínimos, transforman la experiencia: la inclinación y el balanceo. La mayoría de las mujeres los utiliza de forma inconsciente. La inclinación cambia el ángulo de contacto interno, mientras que el balanceo mantiene una fricción constante en la parte frontal. Son movimientos pequeños, lentos y coordinados con la respiración. Cuando la pareja los acompaña, o no se necesita nada más. El cuerpo encuentra su propio ritmo. Mantener una mano o un punto de contacto en la parte frontal de la pelvis, ya sea con las manos sobre el abdomen o con un accesorio suave, es la diferencia entre casi y ahí está. Esto no es una opinión, es evidencia. Los estudios muestran que las mujeres que reciben estimulación externa constante durante el encuentro reportan tasas de clímax significativamente más altas que aquellas que no la reciben. Y todo esto no requiere técnica, solo intención consciente y delicadeza. El verdadero arte de la intimidad madura reside en comprender que los pequeños detalles, la respiración, la presión, el ritmo, el ángulo, no disminuyen la espontaneidad, la crean. Las encuestas sobre posiciones favoritas son útiles, pero esconden un detalle que la ciencia confirma cada día. En la práctica clínica no existe una única posición ideal. Lo que las mujeres y las parejas maduras disfrutan más no es una postura específica, sino una condición: la capacidad de ajustar el ángulo y mantener el contacto frontal sin esfuerzo. Esto significa que las posiciones son solo marcos estructurales que se adaptan. El verdadero placer surge del ajuste personalizado que cada pareja crea dentro de ellos. Cuando observo a parejas mayores de 60 que han recuperado su conexión, noto un patrón claro. No se enfocan en la técnica, se enfocan en escuchar. Han aprendido a leer pequeños gestos como una respiración acelerada, un leve movimiento de cadera, un sonido apenas audible, y a responder con atención, sin romper el ritmo. La capacidad de leer el cuerpo de la otra persona es una forma de sabiduría emocional. No se enseña en ningún libro, pero se aprende a través de la presencia. 3 señales que guían mejor que cualquier manual.
1. La respiración. Cuando ella empieza a respirar más profundo o a suspirar de forma rítmica, el cuerpo está alineado con la sensación. Si contiene la respiración o se corta, es una señal de tensión. Reduce la velocidad, cambia el ángulo o acércate más para recuperar el contacto. 2. La quietud. A menudo, el momento más intenso no está en el movimiento, sino en la pausa. Cuando ambos permanecen quietos durante unos segundos, el cerebro interpreta esa quietud como seguridad. La tensión disminuye y la sensación se expande. Aprende a sostener esos silencios. No son vacío, son plenitud. 3. El tono muscular. Un cuerpo relajado se siente cálido y receptivo. Un cuerpo tenso o rígido se está protegiendo. Y si notas resistencia, no insistas. Ajusta tu postura. Apoya una mano. Habla con calma. La ternura no interrumpe la pasión, la profundiza. Comunica con elegancia. Hablar durante el encuentro no es una debilidad, es una señal de madurez. Una frase simple como ¿está bien así? O ¿quieres que me quede así? Puede abrir una enorme puerta a la confianza. La comunicación amable reduce la ansiedad y activa el sistema de recompensa del cerebro, creando una sensación de cercanía inmediata. La doctora Josely lo resume así en sus talleres en la Clínica Mayo. El cuerpo tiene su propio lenguaje, pero la voz puede ser su traductor más preciso. En otras palabras, preguntar no apaga el momento, lo ilumina. La intimidad madura no se trata de descubrir nuevas posiciones cada noche, sino de redescubrir a la misma persona con mayor comprensión. A veces un pequeño cambio es suficiente. Una cadera un poco más alta, un movimiento más corto, una mano más firme para que el cuerpo vuelva a sentirse en casa. Si buscas cercanía y comunicación, empieza cara a cara. Mantén los movimientos cortos, suaves y sincronizados con la respiración. Apoya una mano en la parte frontal de la pelvis y presiona el cuerpo hacia adelante, no hacia atrás. El objetivo no es la profundidad, sino la continuidad del contacto. Cuanto más constante sea la presión, más fácil será que ambos se relajen y se sincronicen. Si ella quiere más control sobre el ritmo, invítala a colocarse encima, cara a cara. Déjala definir el ángulo, la velocidad y el balanceo. No te preocupes por guiarla. El cuerpo femenino sabe encontrar su punto cuando se le da libertad y apoyo. Tu presencia estable y calmada es más poderosa que cualquier movimiento rápido. Si ambos buscan una sensación interna más profunda, prueben la posición desde atrás, pero con atención. Antes de comenzar, coloca una almohada debajo de las caderas para ajustar el ángulo y reducir la profundidad. Mantén una mano o una presión suave en la parte frontal. La combinación de contacto interno y externo es lo que transforma una postura intensa en una experiencia placentera y segura. Y si quieren cerrar con calma y ternura, cambien a la posición de cuchara, de lado. Respirad juntos sin prisa. En ese punto, las palabras son innecesarias. El calor del cuerpo, el ritmo del pecho y la respiración compartida se convierten en el lenguaje más humano que existe, el hilo que conecta todo. No es una técnica ni un secreto oculto en un libro, o antes un principio simple y universal. Comodidad estable en la parte frontal de la pelvis, un ángulo interno ajustable y un movimiento que mantenga la sensación. Eso es lo que muestra la investigación. Eso es lo que confirman los cuerpos cuando aprenden a escucharse. Y eso es lo que convierte cualquier momento en un recuerdo verdaderamente íntimo. En la medicina sexual solemos decir que el placer es una forma avanzada de comunicación. No se trata de rendir, sino de comprender. Dejar que el cuerpo hable y responder con atención. El amor maduro no busca impresionar, busca entender. Después de los 60, el cuerpo cambia, pero la sensibilidad no desaparece. Simplemente necesita nuevas condiciones para expresarse. Cada músculo, cada respiración y cada pausa pueden convertirse en un puente entre dos personas que se eligen con respeto.
Sí, soy la doctora Camila Herrera, uróloga. Mi deseo es que este conocimiento te sirva no solo para mejorar tu intimidad, sino para vivirla con más serenidad, empatía y con la ciencia de tu lado. Si este video te ayudó a ver las cosas con más claridad, compártelo con alguien que también quiera aprender a cuidar la conexión con amabilidad y curiosidad. Porque la verdadera salud íntima no empieza en el cuerpo, sino en la forma en que elegimos mirar, tocar y escuchar al otro. Y recuerda, la edad no extingue el deseo,